En el video previo les contaba acerca de que la genética no nos determina al 100% nuestro estado de salud o enfermedad, a menos de que presentemos variantes genéticas o condiciones genéticas puras, hablando de síndromes genéticos que sabemos que una variante nos va a llevar a una enfermedad específica. Eso no es lo más común. Entonces, todos vamos a aportar variantes genéticas comunes que finalmente nos van a funcionar como un factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, si ustedes vienen conmigo a una consulta médica nutricional y les hago todo el historial clínico, les hago preguntas, evaluamos, incluso pues algunos marcadores como de exploración física, peso, estatura, composición corporal, algunos estudios clínicos, me pueden a mí ir estableciendo qué tanto factor de riesgo tienen en el sentido, por ejemplo, metabólico. ¿Qué tanto factor de riesgo podemos llegar a tener para una diabetes? Entonces, por ejemplo, voy a ver cómo está la glucosa, voy a ver cómo está la insulina, a lo mejor ya hay algunas condiciones como tal de exploración, que el cuellito a lo mejor ya está un poquito pigmentado. Ese tipo de cuestiones a nosotros nos prenden foquitos para decir, este paciente tiene un factor de riesgo o incluso ya está presentando una condición específica. Ahora, yendo específicamente a el tema de este video, que son las pruebas de genética que se están ofertando cada vez más comúnmente, que son pruebas habitualmente de nutrigenética, que estas establecen específicamente algunas de las variantes genéticas que pues son comunes y que nos pueden presentar como un factor de riesgo. Y esto es súper importante que lo tengamos muy claro porque es un factor de riesgo. No quiere decir que si yo tengo esa variante genética necesariamente voy a tener una deficiencia específica en alguna, por ejemplo, en alguna, en algún micronutriente o en alguna vitamina, aunque la tome, o una condición específica. A lo mejor puedo llegar a tener una mayor tendencia a esa deficiencia o esa condición, pero no necesariamente la voy a presentar. Es súper importante tener esto en claro y súper importante también saber que este tipo de pruebas tienen que ser asesoradas por personal calificado que tenga las capacitaciones y el expertise suficiente de conocimiento de este tipo de pruebas. Porque si no es muy sencillo que nosotros vayamos, nos hagamos esta prueba y digamos, híjole, me salió esta alteración en el metabolismo de la vitamina D y eso quiere decir que pues ya voy a tener una deficiencia de vitamina D o pues que definitivamente no la voy a poder metabolizar si me tomo vitamina D. Y eso no necesariamente es real. Hay que evaluar el contexto, hay que evaluar el tipo de variante genética que se está evaluando en esa prueba específica y el contexto específico, porque como ejemplo en particular, la vitamina D es muy frecuente que tengamos una deficiencia. Entonces, no necesariamente quiere decir que porque tenga la variante genética, a lo mejor es por una cuestión más de mi entorno en el que me encuentro más que por la variante genética, aunque puede funcionar como un factor de riesgo y eso prendernos foquitos y decir a lo mejor esta paciente puede requerir un poquito más de dosis de vitamina D. Esto como un ejemplo particular. Entonces, súper importante que ahora que están pues un poquito más de moda este tipo de pruebas, que las vayamos a hacer a un laboratorio que sea serio y que además que tenga un personal que vaya a interpretar esta prueba. Hay profesionales de la salud que están capacitados para interpretarlo y en muchas ocasiones pues ni siquiera a lo mejor necesariamente los va a estar asesorando un genetista, pero en el caso de que existan dudas, sobre todo porque estamos hablando de información genética, lo ideal es que acudas con tu médico genetista. Recuerda que este tipo de pruebas no deberían normalmente estar pues sin una interpretación, entonces siempre que te hagas este tipo de pruebas solicita tu interpretación.